una tremenda enseñanza a nuestras vidas. Desde el ángulo que puedas estudiar esta historia, podemos sacar muchas aplicaciones esta mañana y tener grandes enseñanzas. La Escritura no nos habla mucho de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, pero en esta porción de la Escritura, Jesucristo tenía la edad de 12 años y nos relata el pasaje bíblico que Jesús se había perdido. Versículo 43, miren lo que dice la Escritura. Versículo 43 dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, ahora fueron José, María, Jesús, fueron a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo, y fueron a adorar al Señor, hermanos, fueron a servir, era un lugar muy especial, y después de haber ido al templo, ellos se regresaron. Pero dice la Biblia que se les había olvidado a alguien, hermanos. Dice la Biblia, se quedó, ¿quién se quedó, hermanos? No, fueron al templo y se les olvidó Jesús, hermano. Se les olvidó el niño Jesús. Y fíjense, hermanos, sin que lo supiesen José y su madre. En otras porciones de la Escritura podemos darnos cuenta que a Jesús le gustaba mucho ir al templo, hermanos. Incluso desde niño, Jesús amaba estar en la casa de Dios, hermanos. Algo que debemos resaltar en esta historia, aunque no será el mensaje, es que es bueno que le enseñes a tus hijos a amar la iglesia y amar a Dios desde pequeños, hermano. Jesús desde niño iba al templo. Quisiera preguntarte, hermano, ¿tus hijos se congregan? Y especialmente, hermano, si son más pequeños, ni siquiera es cuestión de preguntarle. Tú debes decirle a tus hijos: hijos, vamos a ir al templo, vamos a ir a alabar a nuestro Dios. Amén, hermanos. Enseña a tus hijos a amar a Dios y amar la iglesia desde pequeños. Vayamos a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dejen por ahí su separador bíblico en Lucas 2. Pero nos dice la Escritura en Proverbios 22, 6, instruye al niño en ¿qué, hermanos? En su camino. Es el deber de cada padre y madre cristiano el poder instruir, el poder poner a tus hijos en el camino de Dios, hermanos. Y la promesa: y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Una pregunta, hermanos: si tú instruyes a tu niño en las cosas de Dios, ¿es imposible que se aleje de Dios, hermanos? ¿Verdad que sí se puede? Entonces, pastor, ¿no funciona la promesa? Es que no entendemos la promesa. La promesa no habla de que el niño no se apartará, la promesa habla que la instrucción nunca se apartará. De algo puedes estar seguro, querido hermano y hermana, que si tú instruyes a tu hijo y a tu hija en los caminos de Dios, incluso si él creciendo se rebela contra la obra de Dios, la instrucción que tú le dejaste en su corazón jamás se apartará de su vida, porque es palabra de Dios, hermanos. No es que el hijo no se pueda alejar. Hay historias tristes de hijos que se han alejado y le han dado la espalda a las enseñanzas, no solo de sus padres, sino de este libro. Pero sí te puedo asegurar algo, que mientras están alejados de Dios, hermano, en su corazón, ellos saben: yo estoy mal con Dios y lo que estoy haciendo no le agrada a Dios. La promesa de Dios no es que el niño no se aparte, la promesa de Dios es que la instrucción nunca se apartará de tus hijos, hermano. Spurgeon leía este versículo de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, pero tú procura andar en ese mismo camino. No es hijo, lee tu Biblia, es leamos la Biblia. No es váyanse a la iglesia, es vamos a la iglesia. No es vete a ganar almas, es vamos a ganar almas. La mejor enseñanza es el ejemplo, amada iglesia. Instrúyelo, pero procura tú mismo andar adelante en ese camino y que Él te pueda seguir mientras tú sigues a Cristo, hermanos. Aunque cada uno tomará sus propias decisiones al crecer, y no estoy diciendo que siempre será error de un padre, porque cada uno tiene uso de razón y cada uno dará cuenta a Dios de sí. Ahora, tú darás cuenta por instruirlo, hermano.
Él dará cuenta si sigue los principios o los rechaza. Aunque Él tomará sus decisiones, es un mandato en tu vida que te tomes el tiempo para instruirlo en los caminos de Dios, hermano. La mayoría de cristianos que tenemos hoy en día dice que ellos decidan. No, ¿tú crees que un niño de 7 años tiene el suficiente discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo? ¿Por qué tienes esa regla para las cosas de Dios, pero no para todo lo demás? Para la escuela tú le dices que él decida si quiere ir, porque mi hijito tiene un muy buen corazón. ¿Lo dejas decidir si va o no a la escuela, hermano? ¿Por qué no lo haces decidir? Porque sabes que ir a la escuela es bueno. No está en juego si va o no a la escuela, porque tú sabes que es necesario para tu hijo que vaya a la escuela. ¿Por qué no le preguntas a tu hijo, pues tú come lo que quieras? ¿Verdad? Y si es pequeño solo va a comer chetos con coca. ¿Crees que se nutra con chetos y coca? ¿Por qué no le das de comer lo que quiere? Porque tú sabes lo que es mejor para él, porque tú sí eres maduro. Pero con la iglesia, que él decida. Como si tuviera el suficiente discernimiento a los 7 años, hermano. Y es triste, hermano, que a veces tú vengas a la iglesia y dejes a tus hijos ahí en la casa, cuando tus hijos deben de estar contigo en la casa de Dios, hermano. Y así tengan 3 años, hermano, que estén ahí en su escuela dominical aprendiendo la historia de Noé, hermano, y la historia de Cristo. Instruye al niño en su camino. Es tu deber instruirlo. Si él se aparta es decisión de él, pero tú cumpliste con Dios, hermano. Pregunta, ¿estás cumpliendo? Vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Tienes que darle una buena base ahorita que es pequeño, hermano. Y qué mejor base, qué mejor cimiento, qué mejor raíz que reconozca a Cristo como su Señor y Salvador, hermano. La Escritura dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estamos de acuerdo que este es el mandato más importante de toda la Biblia, hermanos. No solo es amarlo, sino amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas. Pero después dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde debe estar el amar a Dios, hermano? En tu corazón. Cada cristiano tiene que saber que es nuestro deber amar a Dios, hermano. Y nos dice, esto tiene que estar en tu corazón. Y ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Otra vez, ¿qué dice ahí? ¿Qué debemos repetir? Ama a Dios, hijo. Hijo, sobre todas las cosas, ama a Dios. Hijo, échale ganas. Hijo, quieres ser arquitecto, está bien, pero sobre eso, ama a Dios. Hija, está bien, quieres hacer esto y lo otro, está bien, pero sobre todo, ama a Dios, hija. Es tu deber. Y las repetirás. ¿Quién debe repetirlas? Un padre y una madre que ama a Dios. Si tú no amas a Dios, nunca se lo vas a transmitir a tus hijos. Pero si tú amas a Dios, hermano, y esas cosas están en tu corazón, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando ¿dónde, hermanos? Una pregunta, hermano, ¿hablas de la Biblia en tu casa? Y algo que es triste, hermano, es que si no hablamos de Cristo en cualquier lugar que no sea la iglesia, significa que no esté en nuestro corazón, hermano. En la abundancia del corazón habla la boca. Se las repetirás. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando ahí dando la vuelta por el carro, vas a mencionar algo. Ah, qué bueno fue Dios, ¿verdad, hijo? Al acostarte y cuando te levantes. Ver siguiente texto, las atarás como una señal en tu mano. El pueblo judío hace algo literalmente y se ata unas cuantas cosas en la mano. Ahora la Biblia no te manda a atarte nada en la mano, sino a que esté bien guardado en tu corazón el que ames a Dios, hermano, a tal grado que se lo transmitas
a las personas que están alrededor tuyo y sobre todo si Dios te ha dado el privilegio y la dicha de ser padre o madre. Las atarás como una señal en tu mano. Fíjense, hermano, estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa. No estaba haciendo que literalmente lo hicieran, hermano. Los judíos literalmente se ponen un cuadrito aquí con la ley de Dios y en las puertas ponen una pequeña cosita reflejando la ley de Dios en su puerta. Pero hermano, lo que la escritura dice es, tienes que tenerlas muy enfrente. Los mandatos, los preceptos de Dios, hermano. Y debes de enseñárselo a sus hijos. Fíjense, hermano, siguiente texto dice, quiero que las escribas en tu casa. Qué bonito, hermano, si por ahí en tu casa hay un versículo por ahí. Cada vez que venimos a la iglesia y vemos ese muro decimos, qué bonito, Jehová reina, amén, hermanos. Y nos ayuda a recordar, hermanos. Quisiera hacerte una pregunta, hermano. ¿Tú le has contado a tus hijos las historias de la Biblia? No es deber de la maestra de escuela dominical, hermano, Pues para eso tienen maestra, gloria a Dios, y agradécele de vez en cuando a la maestra de escuela dominical, hermanos. Pero no es el deber de la maestra enseñarle a tus hijos la Biblia. Es tu deber enseñarle a tus hijos la Biblia. Si los traes a la iglesia, hermano, tus hijos ahorita están allá al lado. Hermano, ¿te imaginas? Tú estás tratando, si viniendo a la iglesia batallamos en nuestra vida espiritual y tu hijo se queda jugando Fortnite todo el día, hermano. Y va a crecer, y si ahorita tienen poco las cosas de Dios, cuando crezca mucho menos. Si solo le enseñas a tu hijo a patear un balón y no amar a Dios y su obra, no cumpliste como padre cristiano. No cumpliste. Solamente fue un pequeño obsequio, hermanos. Regresamos a Lucas 2:43. Cuando sus padres se fueron de Jerusalén, llega José, llega María, llega Jesús, fueron a alabar a Dios al templo. Después ellos se regresan, dice la Biblia, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús, sin que lo supiesen José y su madre. Hermano, la Biblia dice que sus padres no sabían dónde estaba Jesús. Es increíble que sus padres no supieran dónde estaba Jesús, hermano. La Biblia no nos relata exactamente el por qué. Tal vez estaban ocupados con muchas otras cosas que perdieron a Jesús, hermano. Sin que lo supiesen José y su madre, probablemente José y María, mientras iban caminando, daban por hecho que Jesús estaba con ellos, pero Jesús no estaba con ellos. Porque Jesús se había quedado, ¿dónde, hermanos? En Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo. A Jesús siempre le ha gustado estar en el templo, hermanos. Versículo siguiente, versículo 44, probablemente José y María venían caminando, hermanos, tal vez había por ahí un camello, venía un grupo. La escritura relata que tenían medios hermanos y 2 hermanas. Tal vez venían platicando todos, qué maravilloso fue haber ido a Jerusalén, la gloria del templo, porque el templo debió haber sido hermoso. Y en eso tal vez le pregunta a José a María, ¿y dónde está Jesús? Pues ha de estar con... Y empiezan a preguntarse, ¿dónde está Jesús? Pensando que estaba entre la compañía, sus padres pensaban que estaba en el grupo, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Un día sin Jesús. Tal vez preguntándosele, pero ¿dónde está Jesús, hermanos?
Cuando regresaron a Jerusalén, no me voy a adelantar al mensaje, pero si fue un día lejos, fue un día de regreso, hermanos. Así que habían pasado al menos hasta este punto 2 días en que Jesús se había perdido. ¿Te imaginas la angustia que sintieron en ese momento? A los que son padres, ¿alguna vez has salido de tu casa y dijiste como que algo se me olvidó? Y primero que checas el celular, no, sí lo traje. Y luego dices algo más, la cartera, no, sí la traje. Y dices, Juanito. Ha pasado hasta en la iglesia, hermanos. No contaré las historias. Pero dijeron, se me perdió algo. Vamos, se les había perdido Jesús. La Biblia dice que José y María fueron a buscarlo. Y la Biblia hace un énfasis, hermano, porque dice, regresamos a nuestro texto 44. Y le buscaban entre los, ¿qué dice ahí, hermanos? Y los conocidos. Jesús se pierde y en su desesperación van en busca de su familia. ¿Te parece similar? Cuando a quien necesitas encontrar es a Jesús, hermano, y doblar tus rodillitas y buscar su ayuda, y mejor vas y le tocas la puerta a tu tío, o a tu primo, o a tu familiar, y buscas a Jesús donde no está. ¿Dónde está Jesús? Vamos con los parientes. Vamos con Coppel. Cuando tú a quien necesitas es a Jesús, hermano. Y buscas una salida pronta. Buscaron a Jesús donde no estaba. 2 días. Y Jesús se había perdido. ¿Te imaginas la angustia que sentía José y María en ese momento, hermanos? Versículo 45 dice la escritura. Pero como no, ¿qué dice ahí, hermanos? Fueron con sus parientes, fueron con sus amigos, desesperadamente buscando a Jesús, pero no lo encontraron porque buscaron en el lugar equivocado, hermanos. Pregunta, ¿dónde estaba Jesús, hermanos? En Jerusalén. ¿Por qué estaba en Jerusalén? ¿Qué estaba en Jerusalén? ¿Dónde está Jesús, hermanos? A Jesús le sigue gustando estar en el templo, hermanos. No solo desde que tenía 12 años. Hoy en día le sigue gustando estar en el templo, hermanos. A Jesús le gustaba desde pequeño ir al templo. En el templo estaba sentado en medio de los doctores de la ley, y los mismos doctores se maravillaban cómo esta persona puede tener tanta sabiduría. Para este entonces habían pasado 3 días más. 5 días en total, hermano. Escúchame bien, que José y María no sabían dónde estaba Jesús. 5 días se les perdió Jesús. Preguntándose, bueno, ¿dónde estará? Ya fuimos con los vecinos, ya fuimos con los parientes. ¿Dónde está Jesús? Versículo 46. Y aconteció que, ¿qué dice ahí, hermanos? Ya van 5, hermanos. 5 días se les perdió. Le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y haciéndoles preguntas. Versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban. Y cómo no maravillarse de las enseñanzas de Jesús, hermanos, de su inteligencia, de sus respuestas. Es interesante, hermanos, que José y María se maravillaron, se sorprendieron, hermanos. Versículo anterior, versículo 46, dice ahí la escritura, hermanos, sentados en medio de la ley, lo encontraron ahí en el templo. Una pregunta, hermanos. El primer día que se les perdió Jesús, ¿fueron al templo a buscarlo? No. Porque a veces es nuestra última opción saber si Dios me ayuda. Si ellos hubieran regresado directamente al templo, hubieran encontrado a Jesús antes.
Pero ¿cuántas veces lo buscamos en tantos lados, hermano, donde no está? Y se maravillaban de que estaba en el templo. Hermano, no es de maravillarse que Cristo esté en el templo. Cristo siempre está en su glorioso templo, hermanos. Verso 48, cuando le vieron, se sorprendieron. No tenían por qué sorprenderse, no. No es de sorprendernos que Cristo esté en la iglesia y gloria a Dios por eso. Donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Amén, hermanos. Se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿notas la angustia, hermano? ¿Por qué nos has hecho así? Mira, tu padre y yo, 2, 3, fuimos con los familiares, fuimos con los amigos, te buscamos con angustia. Por las palabras que María le dice a Jesús, tal parece que quien se había equivocado era Jesús. En los labios de María. No fue culpa, para su parecer, ni de José ni de María. Como que la culpa fue de Jesús. Ellos pensaron que Jesús se había perdido y que había sido culpa de Jesús. Y fíjate lo que dice la Escritura, hermanos. ¿Cómo buscaron José y María a Jesús? ¿Cómo lo buscaron, hermano? Con angustia. ¿Tú crees que lo buscaron genuinamente, hermanos? Para que diga con angustia, yo creo que genuinamente lo buscaban. ¿Y cuántas veces, hermano, tú y yo estamos angustiados, estresados, cargados, tristes, hasta amargados y necesitados y buscamos a Jesús con angustia y decimos, ¿dónde estás? Llevo 5 días buscándote. ¿Dónde estás? Ojo, aunque lo buscaron con angustia, no lo habían buscado donde Él estaba. ¿Cuántas veces has buscado ayuda donde no está la respuesta, hermano? Y tu fe va más grande porque llevas más de 5 días y sigues preguntándote con angustia, ¿dónde está Jesús? Jesús le da una respuesta que probablemente no esperaban oír. Versículo 49, entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y aquí te voy a dar el título del mensaje, hermano. Una pregunta. ¿Tú crees que Jesús se puede perder? Todos los mensajes que he escuchado de ese pasaje es Jesús se perdió. Yo escucho eso y digo, es una blasfemia. Es imposible que Jesús se pierda, hermano. Jesús está donde debe estar. El perdido no era Jesús, ojo. El perdido era José y María. Porque cuando tú no estás donde Jesús está, estamos bien perdidos, hermano. Es imposible que Jesús se pierda, hermano. Nosotros sí nos perdemos. Jesús responde, ¿qué no sabías dónde estoy? ¿Qué no sabías dónde me es necesario estar? Esos días que estamos en angustia, gloria a Dios que sabemos a dónde ir, porque Cristo está en este libro, hermanos, gloria a Dios. Cristo está en la iglesia, Cristo está cada vez que sales y predicas el evangelio. Cristo no está perdido, título del mensaje, no está perdido, ni se perderá. Cuando sientas que no está, el perdido eres tú. Él siempre está en los negocios de su Padre, hermano. Y si quieres encontrarlo, tú tienes que involucrarte en los negocios de su Padre, porque ahí lo vas a encontrar, hermanos. Ellos estaban tan preocupados con tantas cosas que no se daban cuenta dónde estaba Jesús. ¿Cuántas cosas hacemos y tenemos en mente en la semana, hermanos? 5 días con cargas y nos preguntamos dentro de nosotros, ¿y dónde está Jesús? Jesús no está perdido.
Jesús siempre está en su trono y por eso nos gozamos en decir Jehová reina, hermanos. Tenemos ejemplos en la Biblia de personas que han perdido su vista a Cristo. Ellos pensaban que Jesús se había perdido. Pero cuando tú pienses eso, el perdido eres tú, hermano. Vayamos a Job capítulo 23, versículo 1. Job lo reconocemos como un buen cristiano, amén, hermanos. Pero en un momento de su vida no fue tan buen cristiano. Fue un cristiano amargado. Tenemos que tener cuidado porque buenos cristianos pueden vivir en amargura, hermanos. Job es un ejemplo de esto. Y la escritura dice, respondió Job y dijo, verso 2, hoy también hablaré con, ¿qué dice ahí? Porque es más grave mi llaga que mi gemido. Job se sentía tan mal, hermano, y no lo juzgo todo lo que cruzó, que él decía, estoy amargado. Y en su amargura, fíjense lo que dice en el versículo 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Pregunta, hermanos, ¿Dios está perdido? ¿Quién estaba perdido? Job. José y María, ¿dónde está Jesús? Jesús no está perdido. Jesús está en el templo. Tú eres el perdido cuando no vienes al templo y buscas a Dios. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo mismo iría a su silla. Job, Dios no está perdido. Y no es silla, es trono. Versículo anterior. Hablaré con la amargura de mi alma. Dios no se pierde. Jesús está en el templo. Pero cuando un cristiano está enfocado en sus propias cosas, como José y María, pierde de vista a Jesús. Cuando un cristiano está tratando de servir a Dios, hermano, y Dios permite dificultades en su vida y no respondes como debe responder, nos amargamos. Entonces decimos, ¿quién me diera? Como si estuviese perdido. Título del mensaje, hermano, Jesús no está perdido, hermano. Si no has visto a Dios en tu vida últimamente, ¿tú crees que es culpa de Dios o de nuestra amargura? ¿Quién me diera dónde hallar a Dios? Yo mismo iría hasta su silla y enojado dice, expondría mi causa delante de él, llenaría mi boca de argumentos y yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Verso 3, ¿dónde estás? Si es que estamos en amargura, hoy es un buen día para dejar nuestra amargura en este altar y entregársela a Dios para poder ver bien a Dios, hermanos. Regresamos a la historia, hermanos. Le preguntan a Jesús, ¿por qué me hiciste esto? Como si hubiese sido culpa de Jesús. María hace la pregunta. Jesús replica, ¿por qué me buscas? ¿Qué no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es como si Jesús hubiese dicho, no tendrías por qué estarme buscando si tu mirada se hubiese quedado en mí. Es como si le hubiera dicho a María José, si tan solo me hubieras visto allí en el templo, no pensarías que me hubiera perdido. Cada vez que quitamos nuestra mirada de Cristo, hermano, nos vamos a sentir igual que María, que José, que Job. Es cuando quitamos nuestra mirada de Jesús que comenzaremos a hundirnos, al igual que Pedro. Vayamos a Mateo capítulo 14, versículo 27. Mateo 14, 27, la historia, Jesús les dice que se fueran a la barca, que bogaran mar adentro, que siguieran adelante. Y gloria a Dios que Cristo siempre tiene más metas para su pueblo, hermanos. En medio de que están en la barca hay una fuerte tormenta, pero enseguida Jesús les habló diciendo, hey, tengan ánimo, yo soy, no temas, porque los discípulos empezaron a espantarse unos cuantos versos atrás y dijeron, ¿quién es esa persona que viene a nosotros? Y alguien por ahí dijo, ¿será un fantasma? Jesús dice, hey, ten ánimo, yo soy, no temas.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Pues órale pues, ¿verdad? ¿Te imaginas, hermano? La barca no estaba plana, hermano, era una barca. ¿Te imaginas dar ese brinco en medio de una tormenta? Que le diga, si eres Jesús, haz que vaya contigo, vente pues. En eso de ese brinco, hermanos, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando Pedro fijó su mirada en Jesús, hermano, pudo caminar sobre las olas, pudo caminar sobre las tormentas. Pero, siguiente verso, dice la Biblia, pero al ver, ¿qué dice ahí, hermanos? Versículo anterior, ¿a quién estaba viendo? En este texto, ¿a quién estaba viendo? La tormenta representan los problemas. ¿Y cuántas veces, hermano, venimos a la iglesia, fijamos nuestra mirada en Cristo, hermano, estamos bien? Y solo salimos, hermano, dejamos de leer la Escritura y nuestros ojos se quitan de Cristo y lo ponemos en nuestros problemas. Y no importa que seas Pedro, fíjate la palabra que usa la Biblia. Y comenzando a, ¿qué dice ahí? Comenzando. Cuando quitas tu mirada de Cristo, comenzaremos a hundirnos, hermano. No solo José, no solo María, no solo Job, sino Pedro. Qué importante cuando llega José y María, pero ¿por qué nos hiciste esto? Ey, ¿no sabes dónde estoy? ¿Por qué quitaste tu mirada de mí? Y cuando quitamos nuestra mirada de Cristo, comenzaremos a hundirme. Gloria a Dios, hermanos, que incluso en su dificultad dio a voces diciendo, Señor, sálvame. No hizo una oración muy rimbombante, hermano, no oró media hora, pero oró con mucha fe y a la persona adecuada y Cristo lo salvó, hermanos. ¿Y cuántas veces estamos a punto de hundirnos, Señor? Y sale al rescate, hermanos. Y aunque muchos lo critican por su poca fe de hundirse, es el único hombre después de nuestro Señor Jesucristo. Es el que mantiene el récord Guinness, hermanos, después de Cristo, de caminar más tiempo sobre el agua. Por una razón, no porque era Pedro, sino porque mantuvo su mirada en Cristo. Cuando mantienes tu mirada en Cristo, hermanos, podremos estar por encima de cualquier tormenta. No porque seas grande y fuerte, sino porque el que te sostiene es grande y fuerte, hermanos. No quites tu mirada del Señor, hermano. Hebreos 12:2, después que nos habla de esta carrera que tenemos como creyentes, nos dice, puestos los ojos donde tienen que estar, hermano. Después de 5 días, no se les ocurrió buscar en el templo. Jesús no está perdido, hermano. Jesús está donde debe estar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Jesús está donde debe estar. José y María se preguntan, ¿pero dónde está Jesús? Voy con los parientes, voy con los amigos. ¿Por qué me buscas? ¿Qué no sabes dónde estoy? ¿Qué acaso no sabemos dónde está Jesús, hermano? Job en sus dificultades, ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Pero estaba tan amargado que su amargura neblaba sus ojos, hermano, y no podía ver a Jesús. Si eres tú, manda que camines sobre el agua. Le dice, a ver, ven. Manteniendo su mirada en él, caminó sobre las aguas. Y cuando los quitó, comenzó a hundirse. ¿Será que estás comenzando a hundirte en tu vida cristiana? Jesús no está perdido. Mensaje de esta mañana, hermano.
Pon tus ojos en Cristo. Nos dice ese bonito himno, oh alma cansada y turbada. Y luego nos recuerda la estrofa, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Si en esta mañana quieres voltear tu mirada a Cristo nuevamente, ¿por qué no dejas tu lugar y pasas al frente, hermanos? Mientras el piano comienza a tocar, hoy es un buen día para decir, Señor, perdóname que he desviado mi mirada, pero ayúdame a reenfocarme. Jesús no está perdido, hermanos.